El pequeño territorio griego, más reducido que el actual, se caracteriza por las numerosas montañas que lo recorren y forman pequeños valles aislados. El mar que penetra en las costas dando lugar a infinidad de bahías, golfos, islas y penínsulas, de modo que desde cualquier parte de la tierra se divisa el mar. Y por último, un clima benigno y agradable con un hermoso cielo azul casi todo el año y una gran luminosidad del paisaje. Este medio montañoso influyó en que los griegos nunca formaran reinos o imperios como los de China, Egipto, Mesopotamia y Persia, sino que en cada valle se desarrollaron ciudades, estados independientes. El mar los llevó a ser navegantes y buscar en otras regiones los productos que su tierra estéril no les daba. El clima y la luminosidad del paisaje condicionaron sus actividades deportivas y la originalidad de su arte. Pero el marco geográfico de los griegos no se limitó al territorio situado al sur de la península de los Balcanes, sino que abarcó también todas las islas del mar Egeo y las costas de Anatolia o Asia Menor, de condiciones físicas y climáticas iguales a las de Grecia peninsular. Mucho antes de que se formara el pueblo griego y cuando Egipto y Mesopotamia eran ya civilizaciones creativas, se desarrolló la civilización egea en las islas del mar que llevaba su nombre. Hacia el 2500 a.C., los egeos tenían un activo comercio, ricas ciudades, una sociedad organizada y escritura. La ciudad de Conosos, en la isla de Creta, llegó a ser el centro principal de esta civilización. El arte y la religión de los egeos demuestran que tenían grandes influencias de Egipto, ya que sostenían un gran intercambio con este país, así como los otros pueblos del cercano oriente. Por consiguiente, la civilización egea constituyó como un puente por el cual los aportes culturales del cercano oriente pasaron a Europa, cuya población estaba aún en los tiempos prehistóricos. Hacia 1400 a.C., los egeos decayeron y su ciudad de Conosos fue arrasada con los primeros griegos. Pero los violentos conquistadores asimilaron la cultura egea, de modo que los egeos fueron también los maestros de los primeros griegos. Los griegos se llamaban a sí mismos helenos, porque según una leyenda descendían de un personaje mitológico, Helen, cuyos 4 hijos originaron los 4 grupos de helenos: aqueos, jonios, eolios y dorios. Los helenos eran indoeuropeos y por la misma época en que sus hermanos de raza y lengua, o sea los arios, persas, hititas, etc., invadían el cercano oriente y la India, ellos se encaminaron hacia Grecia. Con el predominio de los aqueos comenzó la historia del pueblo griego. Esta se divide en 4 grandes etapas. Se denomina así por la ciudad de Micenas, que fue uno de sus focos principales y corresponde a la época en que predominaron los aqueos. También en dicho periodo los eolios y jonios se establecieron en Grecia. Los aqueos eran guerreros belicosos que, según vimos, acabaron con la civilización egea, pero también tenían escritura y se superaron al asimilar la cultura de los egeos. Eran buenos comerciantes que por rivalidades mercantiles atacaron y tomaron la ciudad de Troya, situada en la costa de Anatolia. Los aqueos formaron distintos reinos, pero los reyes no tenían un poder despótico y absoluto, como los de Egipto, Mesopotamia y China, sino que gobernaban asesorados por un consejo que integraban los jefes de tribus y clanes, y las grandes decisiones como la declaración de guerra eran tomadas por la asamblea, que formaban todos los hombres libres y guerreros de la sociedad. La economía era básicamente agraria, pero no requería mano de obra numerosa ni un régimen común y centralizado como en Oriente. La información que tenemos sobre este periodo está contenida en las leyendas transmitidas oralmente y en la Ilíada y la Odisea, los 2 grandes poemas épicos atribuidos al poeta Homero. Hacia el 1100 a.C., los dorios, también helenos,
Entraron brutalmente con sus armas de hierro en el país, arrasando con todas las creaciones culturales hechas por los aqueos y provocando una época de oscurantismo. Numerosos grupos de aqueos, jonios y eolios huyeron a las islas del Egeo y las costas de Anatolia, donde fundaron Mileto y otras ciudades. Estas, al intercambiar productos y conocimientos con los orientales, se desarrollaron y convirtieron en focos de la civilización griega o helénica. No obstante, la barbarie inicial, la fusión de dorios con los otros grupos determinó ya la formación del pueblo griego. Sin embargo, en cada ciudad, los nobles o ricos propietarios se apoderaron de las tierras y el gobierno, abolieron las monarquías y establecieron la forma de gobierno denominada aristocracia, gobierno de los nobles o aristócratas por nacimiento. Se toma como punto de partida de esta época la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, 776 a.C., es decir, las primeras competencias deportivas entre los atletas de las numerosas ciudades griegas. Se llamaban olímpicos porque tenían lugar en la ciudad de Olimpia. Dichas olimpiadas continuaron celebrándose cada 4 años y ellas constituyeron la unidad de tiempo del calendario griego. Durante este periodo ocurrieron 3 grandes procesos. 1. Se consolidó cada ciudad o polis como estado independiente, con la organización que caracterizó a las ciudades griegas a lo largo de su historia. 2. Se produjo la expansión colonial de los griegos por el Mediterráneo y el Mar Negro. Esto se debió a que los aristócratas controlaban las escasas tierras cultivables y a que creció la población. En busca de mejores condiciones de vida, miles de griegos emigraron a las islas y costas del Mediterráneo oriental y a las costas del Mar Negro, donde fundaron colonias agrícolas. Esta expansión colonial provocó un intenso comercio entre las ciudades y sus colonias, el desarrollo de nuevas industrias, el uso de la moneda y notables avances en la navegación. Como es lógico, los griegos entraron en competencia con los fenicios, que hasta entonces controlaban las rutas comerciales del Mediterráneo. Aunque la palabra colonia significa territorio sometido a la metrópoli o nación fundadora, las colonias griegas no tuvieron ese carácter. Cada una se organizó en forma independiente, manteniendo solamente vínculos religiosos y comerciales con su metrópoli. 3. La expansión colonial produjo también grandes cambios económicos, sociales y políticos en las ciudades-estados. La extensión de la colonización, lejos de facilitar la unidad entre los griegos, acentuó su división en polis. Cada una afianzó su independencia frente a las otras y se hizo poderosa con los productos de sus colonias y el intercambio comercial. Pero la colonización trajo además otras importantes consecuencias. Se generalizó la esclavitud en el mundo griego, es decir, el trabajo de hombres sin libertad, capturados o comprados en las lejanas colonias. Por otra parte, el sistema de gobierno evolucionó de la aristocracia a la oligarquía y más tarde a la tiranía. En cada ciudad, los que se dedicaron al comercio y la industria se enriquecieron y reclamaron a los aristócratas compartir con ellos el gobierno. En algunas polis hubo luchas sociales, en otras el problema se solucionó pacíficamente confiando a legisladores u hombres prudentes y capacitados la reforma de las instituciones. Estos legisladores cambiaron la estructura de la sociedad. Desde entonces, la riqueza y no el nacimiento fue el factor decisivo para alcanzar importancia social y poder político. Los más ricos comerciantes pasaron a ocupar, junto con los aristócratas, terratenientes, las magistraturas o altos cargos ejecutivos y tuvieron más participación en los consejos. O sea, la forma de gobierno aristocrática pasó a ser oligárquica, quiere decir gobierno de los ricos.
pero las clases populares no habían logrado notables mejorías y apoyaron a jefes militares y líderes para que se tomaran el poder, surgiendo así en el siglo VI a.C. las tiranías, palabra que no significa gobierno dictatorial y cruel, sino gobierno ilegal por haberse tomado por la fuerza. Los tiranos repartieron tierras entre los campesinos pobres, sometieron a los ricos y realizaron notables obras públicas. Al finalizar el siglo VI a.C., los tiranos fueron derrocados en casi todas las polis, restableciéndose el régimen oligárquico en muchas y en otras, como Atenas, organizándose una forma de gobierno democrático, es decir, donde hasta los trabajadores de las ciudades y campesinos pobres pudieran votar y ejercer cargos públicos. Dentro de esta época hubo dos periodos, el de las guerras contra el Imperio Persa y el siglo de Pericles. 1. Las guerras contra los persas. Se conocen como guerras médicas, porque los griegos llamaban medos a los persas. Una causa del conflicto fue la organización del Imperio Persa, que intentó someter a las ciudades griegas de la costa de Anatolia y privarlas del control de los mares y estrechos por donde practicaban su lucrativo comercio. La ciudad griega de Mileto se sublevó contra el gran rey Darío y fue arrasada por los persas. Otra causa fue la ayuda que el tirano de Atenas pidió a los persas cuando fue derrocado. Hubo 3 guerras en las cuales, a pesar de la superioridad de los persas en hombres y armamentos, triunfaron los griegos luchando heroicamente por mantener su libertad. En la primera guerra, Darío envió una poderosa flota, pero fracasó cuando los atenienses derrotaron a los persas en la llanura de Maratón. En la segunda guerra, los persas invadieron el territorio de Grecia por tierra y mar. Los bravos espartanos fueron vencidos en la batalla de las Termópilas, pero una flota coaligada de ciudades dirigida por el ateniense Temístocles venció a la escuadra persa en la batalla de Salamina. Otras victorias completaron el triunfo de los helenos. Para impedir nuevos intentos conquistadores de Persia, la ciudad de Atenas organizó una confederación de ciudades denominada Liga de Delos, con cuyos barcos de guerra vencieron definitivamente a los persas. Estos reconocieron la independencia de las polis situadas en las costas de Anatolia y renunciaron a invadir en el futuro a Grecia. El siglo de Pericles es el periodo que se vivió después de las guerras médicas. Durante él, la ciudad de Atenas se convirtió en la más importante polis helénica por su poderío naval, su comercio y sus realizaciones culturales. Como el gobernante Pericles fue el iniciador de esta grandeza, se denomina así a esta etapa. Bajo Pericles y después de él se desarrollaron las ciencias, las artes y las letras, y se consolidó la democracia griega. Pero otra gran ciudad, Esparta, recelosa de la grandeza de Atenas, le disputó su poderío y se inició un ciclo de guerras. Al final de ellas, la civilización helénica entró en decadencia. Macedonia sometió a los griegos. Cuando Grecia se encontraba en la plenitud de su creatividad cultural, sobrevinieron las luchas entre ciudades ya conocidas, que provocaron la decadencia política y económica del país. En esta situación, el rey de Macedonia invadió a Grecia. Macedonia, situada al norte, hoy forma parte del país griego, pero en aquella época era un reino atrasado, poblado por griegos que no tenían la rica civilización de sus hermanos de raza. El rey Filipo logró desarrollarlo haciendo explotar ricas minas y apoderándose de las costas que hasta hacía poco tiempo pertenecían a Atenas. Con dinero y un poderoso ejército, Filipo obligó a las decadentes polis a reconocer la suprema jefatura de Macedonia. En el 338 a.C., Alejandro conquistó todo el cercano oriente.
Al morir Filipo, le sucedió su joven hijo Alejandro, llamado el Grande o Magno, porque al frente de un ejército de macedonios y griegos invadió Anatolia y después de numerosas victorias se apoderó de todo el imperio persa. Al triunfo militar sucedió la penetración de la civilización griega a través de maestros, filósofos, artistas, arquitectos, políticos, comerciantes, etc. Numerosos griegos emigraron de sus empobrecidas ciudades y se situaron en las ricas ciudades de Egipto, Persia, Mesopotamia y Siria, o fundaron nuevas urbes. De esta manera, la lengua, las costumbres, las ciencias y las artes de los griegos se difundieron hasta el río Indo. La obra cultural de Alejandro perduró 300 años. Alejandro Magno quiso crear un imperio universal, sin vencedores ni vencidos, y facilitó no solamente la propagación del helenismo, sino también los matrimonios entre macedonios, griegos y orientales. Falleció muy joven y sus generales dividieron el imperio en 3 grandes reinos: Siria, Egipto y Macedonia. En todos ellos, la fusión de la civilización griega con las orientales determinó la formación de una nueva civilización, llamada helenística, para distinguirla de la helénica o griega clásica, pero esta civilización continuó predominando muchos elementos griegos. En aquellos siglos las ciencias y la filosofía continuaron desarrollándose y sobresalieron sabios como Arquímedes, quien desarrolló la física, y Ptolomeo, autor de estudios astronómicos, aunque sostuvo erróneamente que el Sol gira alrededor de la Tierra en la teoría geocéntrica, pero también aparecieron nuevas ideas filosóficas. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.